Desarrollo Humano de CINDE en Bogotá, es profesor de la Universidad de Manizales en el doctorado de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, en el que trabaja en el área de políticas públicas en niñez. Es economista, sociólogo con un doctorado en educación y con experiencia como profesor en investigación y como consultor para varios organismos y agencias de gobierno de la región. Muchas gracias a los organizadores de este evento por la invitación. Yo voy a compartir algunas inquietudes más desde una perspectiva regional, mirando la situación de diferentes países de la región, en lo que tendríamos que destacar precisamente como marco para esta presentación, en primer lugar, esa reflexión. Estamos hablando de asuntos que tienen una diversidad derivada de las características culturales, económicas, sociales de nuestra región, que son muy diversas, de la existencia de diversos modelos de desarrollo y de políticas de desarrollo, lo que hace pues imposible que lo que vamos a decir sea generalizable, sino son reflexiones a partir de situaciones particulares. Y las voy a hacer en tres sentidos: los avances, las dificultades que veo y algunos de los desafíos que se derivan de esas dificultades. En términos de los avances, creo que la presentación que se acaba de hacer ilustra lo que empieza a ser una tendencia en la región, con diferentes grados de desarrollo, desde luego, y de concreciones, pero que está expresada en este esfuerzo por adecuar los sistemas legales a la perspectiva de derechos, y que no solamente ha incluido leyes y códigos, sino que también se ha reflejado en una importante número de constituciones que en la región se han lanzado en los últimos años y que recogen estos principios. El otro aspecto es la creciente definición de políticas y programas. La región hace 15 años tenía programas y proyectos, pero muy pocos países tenían políticas, y la tendencia es marcada en la región a poder definir políticas. Un tercer aspecto es el desarrollo de institucionalidad. Se está creando una institucionalidad en varios de nuestros países encargada de estas políticas sociales para la primera infancia, la infancia y la adolescencia, que ha resultado también de una creciente voluntad política. Esto se traduce también en que se cuenta con un financiamiento que al igual en nuestros pasados no existía, y con una creciente interés por construir líneas y programas de investigación que nos permitan el conocimiento necesario para la operación de todos estos programas y políticas, y que nos permitan alimentar de otra manera la formación del talento humano. Entonces, digamos que un primer comentario sería ese: si uno mira los últimos 3-4 lustros, realmente la transformación del panorama de América Latina en términos de trabajo en infancia y adolescencia es sumamente significativo, y tenemos que sentirnos muy satisfechos de haber contribuido a que ello esté ocurriendo. Al mismo tiempo aparecen unas dificultades, y estas dificultades desde luego requieren una reflexión mayor, y en ese sentido es que las quiero enumerar. La primera es el hecho de que estamos viviendo una recesión global, y una recesión que no es una crisis como es normal en el funcionamiento de las economías que se den crisis, sino claramente es una crisis que se ha convertido en una recesión de la economía global, la más fuerte desde el año 29 del siglo pasado en la historia de la economía, y que presenta ribetes que pueden hacerla derivar en una depresión, y vemos que situaciones como las de Europa, los Estados Unidos, muestran con toda claridad que a pesar de los esfuerzos o de las políticas que se han aplicado, dista mucho todavía de ser superada esta recesión y de haber pasado el peligro de una depresión. Ahora, este tema es importante en dos sentidos. Uno es porque tiene unos efectos de corto plazo. Esta mañana teníamos oportunidad de hablar con colegas respecto a cómo la impresión generalizada es que América Latina está blindada contra los efectos de esta crisis, y en realidad nosotros hemos presentado un mejor comportamiento que el que tuvimos en otras crisis que nos sorprendieron, siendo digamos menos agudas
que la que está ocurriendo en este momento. Entonces podría decirse, es muy positivo que América Latina la esté soportando también. Sin embargo, también estas crisis anteriores nos han enseñado que no todos los efectos de las crisis, y sobre todo no los más graves y estructurales, se dan en el corto plazo, sino que se dan en el mediano y en el largo plazo. Y este es un tema que en algunos de los países, es el caso del mío, Colombia, no estamos estudiando con suficiente rigurosidad, y creemos que la región tiene que tomar conciencia de que esto hay que estudiarlo y tenerlo más en cuenta en el desarrollo de los años próximos. Un segundo factor es el tema de la desigualdad. Pese al crecimiento económico de la región, pese al movimiento positivo de indicadores, seguimos siendo el continente más desigual. Y eso se traduce en que estos esfuerzos por reducir la pobreza, estos esfuerzos por promover el desarrollo, se expresan en que el movimiento positivo de los indicadores que ha ocurrido en muchos de nuestros países no es el que era de esperar, con la calidad y la cantidad de la inversión que se ha hecho, del esfuerzo político y del crecimiento económico que se ha dado. Un cuarto factor para tener en cuenta es algunos enfoques y modelos de gestión. En esto también enumerábamos esta mañana algunas circunstancias que hay que analizar. En algunos países donde existen reglas fiscales que impiden que el gasto público se haga por periodos mayores a un año, que se comprometan recursos de la institucionalidad estatal por periodos de más de un año, se ha traducido en que la política y los programas se desarrollan a través de operaciones de muy corto plazo que no se encadenan unas a otras en procesos sistemáticos que permitan acumular experiencia, capacidad, realizaciones, etcétera, que tengan un mayor impacto en la calidad de vida de los niños y de sus familias. Tiene que ver también con el tema de los países que resuelven la política social por la vía de los operadores de mercado, donde se está perdiendo un capital social muy importante que en esos países se construyó en el esfuerzo por posicionar los temas de infancia y adolescencia, los temas de familia, que dieron lugar a procesos de concertación, a creación de alianzas, a creación de redes, a fortalecimiento de capacidades en fundaciones, en ONGs, en universidades, en centros de investigación y de desarrollo, que proporcionaron insumos y esfuerzos enormes para lograr contribuir al posicionamiento que hoy tienen los temas de infancia y adolescencia, pero que están girando a convertirse en operadores de mercado en la prestación de los servicios que se requieren para el desarrollo de estas políticas, cosa que desde luego es importante. Tiene que haber operadores de mercado que presten los servicios, que lleven los bienes a los niños que se necesitan, pero estamos hablando de la necesidad de procesos de articulación del Estado y la sociedad civil en la construcción de procesos y estructuras que den sostenibilidad, garanticen calidad, contribuyan a la inclusión en el desarrollo de estas políticas y programas. Otro tipo de problema tiene que ver con el tránsito del diseño a la operación. Realmente hay países en los cuales todavía el esfuerzo está más en el diseño, y mucho de ese esfuerzo de diseño está expresado en la construcción de piezas documentales muy valiosas en términos de conceptualización, de definición de criterios, etcétera, pero en cuyo desarrollo hay una distancia significativa muy importante entre lo que los documentos de política dicen y lo que en la realidad se hace y la forma en que se transforman las operaciones y las prácticas. Y entonces esto hace que tengamos que tener en cuenta que no siempre se obtienen los resultados en la calidad, en términos de mejoramiento de la calidad de vida, de transformación de las relaciones, de instalación de prácticas que sean coherentes con la perspectiva de derechos, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, por lo que hay algunos desafíos que debemos atender. Uno de ellos es el enfoque diferencial. Nuestra región es una región de una enorme diversidad étnica, cultural, socioeconómica, política, que hace que se requiera, y cada uno de nuestros países a su vez lo es, donde se requiere desarrollar más capacidad, y necesitamos un mayor entendimiento de los contextos particulares, de las circunstancias especiales
de los diferentes grupos humanos en su curso de vida, etc. Seguimos teniendo en la región un tema de calidad pendiente como asignatura, a la cual se había pensado que si, y se pensó así en varios países, que si hacemos un esfuerzo muy grande por la cobertura, la calidad sería después algo fácil de lograr. Y lo que estamos viendo es que no es tan fácil y que la cobertura en muchos de los programas está retrocediendo, o que la cobertura que se está prestando a veces genera más dificultades que los mismos problemas que pretendía resolver. Hay una claridad en la región de que tenemos entonces, para contribuir a resolver estas situaciones, que avanzar de la lógica de los sectores y de las instituciones y de los servicios que se prestan a los niños, a enfocarnos en los derechos de niños y niñas concretos, en los ambientes en los cuales se desenvuelven, es decir, en sus familias, en sus instituciones, en los espacios comunitarios en los que viven, y que la lógica de la acción estatal, de la acción pública, de la acción del sector voluntario, de la cooperación internacional, se piensa en términos de la realidad de estos niños y no desde la oferta de los servicios, sino cómo los servicios llegan directamente a los niños y convergen. Y en esto hay tres temas que son claves de considerar. Uno es el tema de la integralidad, es decir, todos entendemos y aceptamos y postulamos que políticas públicas para la infancia y la adolescencia requieren ser de carácter integral, pero esta integralidad solo se puede lograr si garantizamos que haya una articulación entre los sectores, que estos sectores puedan hacer converger los servicios en esos mismos niños, en esas mismas familias, en esas mismas comunidades, de manera que se creen las sinergias necesarias para que se tenga un mayor impacto, pero impacto que solo se puede lograr si hay una integralidad en la operación del servicio. Esta mañana se pone un ejemplo muy bonito en el conversatorio que teníamos, de que no es solamente dar la comida, sino darle la comida a quienes no tienen acceso a ella en condiciones dignas, es decir, en un buen entorno, una comida de calidad que sea caliente, etcétera, que los niños la puedan comer, pero donde debe estar acompañado más de un proceso en el cual quienes interactuamos con los niños en la prestación de estos servicios podamos servirnos de esos espacios para fortalecer el desarrollo de sus potencialidades, para entender sus necesidades, los requerimientos de apoyo que tienen, etc. Y esto solo se puede ver en el acompañamiento. Muchos de los programas que se montan en la región tienen la prestación del servicio y una capacitación inicial o puntual a quienes van a manejar este tipo de servicios. Y lo que sigue a continuación es una supervisión en la cual se pierde el elemento del acompañamiento. Y como bien se decía esta mañana, una supervisión adecuada es aquella que incorpora un acompañamiento, pero en el sentido de un reforzamiento de los procesos de formación, en el sentido de un apoyo y asesoría para la solución de los problemas prácticos, y en el sentido de ganar más conocimiento sobre la experiencia y el conocimiento y el saber que están acumulando los operadores, los sectores que trabajan directamente con los niños y las niñas, para poder mejorar el diseño de programas y políticas que tengan una relación más directa con lo que está pasando en el campo y en los espacios concretos. Todo esto, desde luego, entonces lleva a plantear que tenemos que fortalecer nuestros procesos de descentralización y el tema del fortalecimiento local, que es donde ocurre la vida de los niños y las niñas y sus familias. Por lo tanto, el tema de sistemas de información, de sistemas de monitoreo y evaluación y de rendición de cuentas, pues adquiere un significado y una relevancia muchísimo mayor de lo que en épocas anteriores se planteaba, y por eso hemos hablado de que los sistemas nacionales de estadísticas, los sistemas internacionales de estadísticas tienen que ir acompañados y tienen que saberse articular con sistemas locales de información donde los actores, las familias, los educadores, el personal de salud, de los servicios de protección, los niños, niñas, sumamente significativo, tanto formación inicial como formación de servicio, como formación posgraduada, como formación del liderazgo comunitario que está involucrado en estos procesos, lo que nos plantea un tema de gestión del conocimiento sumamente importante. Es
si nosotros no logramos posicionar en los sistemas de ciencia y tecnología de nuestros países los temas de niñez como temas centrales del desarrollo y no como uno de los últimos ítems en las convocatorias de proyectos, tendremos muchas dificultades para el logro de calidad. Y esto hará que contribuyamos al posicionamiento de las políticas públicas de infancia y adolescencia en las estrategias generales de desarrollo como eje fundamental. Decíamos esta mañana, y con esto voy cerrando, que todo este logro que se ha tenido en el posicionamiento de estos temas, como ha pasado en otras épocas de la historia o como ha pasado con otros temas relevantes en lo social, pueden de un momento a otro desposicionarse. Tenemos que trabajar en un esfuerzo muy grande por legitimar todo esto, porque se ha apropiado por la sociedad, por la comunidad, por las familias, y en esto iba a hablar algo sobre la medición, pero tal vez lo paso porque ya tenemos que actuar, instalar las prácticas que se dan desde antes de la concepción, que tienen que ver con la concepción misma, garantizar todos los elementos de la supervivencia, el desarrollo físico y la salud de los niños, pero con base en que se construyan relaciones de afecto, espacios protectores para su desarrollo, que tengan interacción con el ambiente, con la realidad, que no estén en los salas de juegos que se construyen en los centros comerciales o en los parques mecánicos, los cuales no tienen ninguna posibilidad de explorar ni de tener contacto con la naturaleza como lo han tenido nuestros niños indígenas, y en los cuales desde luego hay un componente muy fuerte educativo más allá obviamente de la escolarización. Y esto en términos de pobreza recoge el llamado que hace CEN, que es uno de los temas más importantes para reconocer que en los países ricos y en los países pobres, cuando hemos tenido las dificultades que hemos tenido para resolver los temas de pobreza, es porque estos no se construyen con la suficiente participación de los pobres en su formulación, en su mantenimiento y en su evaluación. Y si relacionamos entonces estos temas de pobreza y participación con los de niñez, tenemos que reconocer que tenemos desafíos por entender más. Uno de estos nos lo dejó Alessandro Barata cuando apoyaba la fundamentación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Cómo es la participación de los niños menores de 5 años? Cuando no tienen un lenguaje articulado con el cual comunicarse con nosotros, y tenemos que representarlos. Lo recoge el comentario general número 5, cuando recuerda la importancia de la participación y cómo nuestros países no le están poniendo suficiente atención. Y esto quiere decir que estamos avanzando de lo que planteó la Convención, de oír a los niños, hacia oír a los niños para incorporar lo que dicen y las decisiones que afectan a los niños, pero más allá de eso, de que los escuchemos y de que su voz sea tenida en cuenta por nosotros, creo que estamos avanzando hacia lo más importante, y es que ellos se enuncien en la acción, no solamente en aquellas cosas a las que los convocamos los adultos para las consultas que necesitamos hacer, para procesos de legitimación, de movilización, etcétera, sino que potenciemos su capacidad de resolver y de ser parte de la definición de los asuntos que competen su vida cotidiana en los espacios que habitan. Y esto liga esta forma de participación de los niños. Esta es una frase de un adolescente de una región de mi país que se llama Chocó, participante de un programa de niño a niño donde adolescentes trabajan con niños pequeños, y ustedes pueden leer en la frase que ella dice dos cosas muy bellas. Es que lo que tenemos que hacer es ponernos en el nivel de cómo aprenden los niños, que recuperar la lúdica, y a su vez como cuando esto se logra en relaciones intergeneracionales, esto moviliza de una manera muy potente a la comunidad, y termina con una frase que puede ser utilizada de manera instrumental o desde la perspectiva de derechos, en el sentido de que cuando uno está con los niños puede lograr una movilización comunitaria que de otra manera sería muy difícil. Así es de que sigamos la obra, pero tejiéndola con los niños y las niñas. Muchas gracias. Yo soy Ana, porque nos hemos ido cambiando, y bueno, les agradezco primero a quienes nos dieron la oportunidad en nombre del equipo que vino de Uruguay, que como está ahí escrito, pertenecemos a la Universidad de la República, pero somos centros interdisciplinarios, interfacultades, que nos dedicamos al tema de la infancia y pobreza.
no solamente a estudiar, investigar, sino también a la parte de extensión y a su vez de formación de recursos, y a conectarnos con las políticas públicas desde el lado universitario. Por lo tanto, voy a pedirle disculpas porque voy a ir volando. Me parece importante, si uno va a hablar de las condiciones de vida de los niños, contextualizar un poquito. Y yo puse con distintos colores porque cada uno de estos puntos daría para un día. Hay cambios en las familias, en el rol del padre y la madre, hay una fragilización del mundo adulto, hay una extensión de los centros de la primera infancia y una tercerización de la crianza, que todas esas cosas traen consecuencias sobre las condiciones de vida. El rol de los centros de salud, que empieza con la evidencia científica, normatizar la vida cotidiana, que bueno, podemos decir que está bien, que está mal, pero produce un cambio, está mucho más metido adentro. Hay un cambio en la noción del tiempo, todos tenemos el síndrome de la impaciencia, corremos de un lado para otro, y un cambio en los niños, desde la perspectiva de los derechos, los niños nos desafían, nos interpelan, nos preguntan. Se modifican los paradigmas vinculados con la obediencia de los más pequeños y las prácticas de la autoridad por parte de los adultos. Hay una gradual y acentuada disminución del tiempo que los padres dedican a los hijos. Y en todas estas cosas tiene mucho que ver, los economistas, los sociólogos saben más que yo, todo lo que desde los 70 se llama la desregulación y la sociedad del riesgo, o sea, los cambios en el trabajo, la inseguridad, las competencias, la baja de la salida de la solidaridad, ha ido incidiendo y se ha metido en la vida cotidiana. Hay incidencia en la crianza del mercado y del consumo, y hay un impacto en la vida diaria de la era de la imagen y de la televisión, las computadoras. Pero los fenómenos son heterogéneos, no son todos parejos. Hay una puesta en obra de una nueva normalidad social sometida a la veneración del mito de la precocidad. De alguna manera, y en algunos sectores, y sobre todo los sectores más altos, con todo lo que se sabe de la estimulación del desarrollo, por ahí uno quiere que los niños rápidamente se desarrollan en poco tiempo y que lleguen a ser las clases medias y altas, al menos en mi país, tienen pocos hijos y que esos hijos sean súper inteligentes. Y el mercado ayuda porque baja los Baby Einstein y otro tipo de cosas, ¿no? Para tratar de tener niños precoces. Y hay una sobreestimulación donde se fuerza la autonomía. Hay una tendencia a la promoción de la adultez temprana en algunos lugares. Pero de todos estos cambios que al menos en el Uruguay nos atraviesan a todos, los pobres son los más afectados. Y el mapa de la pobreza se extiende y es más heterogéneo. Y en general uno diría, para las condiciones de vida, qué espacios tienen para sus intereses, inclinaciones y juegos, qué calidad de participación, interacción, comunicación tienen los adultos con ellos, qué lugar se le da como sujetos. Y acá traigo esto que es del 2009, donde niños de 0 a 3 años, los educadores, un 35% percibían a los niños como muy inquietos. Y uno se pregunta que en el desarrollo de un niño de 0 a 3 es común que sea inquieto. Y los padres, la madre, que era sobre todo la mamá, el 75% lo percibía como inquieto y movedizo. Esto es una muestra que representa niños de la ciudad de Montevideo. Y ustedes ven que digan que son peleadores, destrozones. O sea, eso tiene que ver con una posición, como los adultos nos estamos parando frente a los niños. Y que en esta sociedad de la impaciencia estamos recogiendo. Y estos son elementos a considerar cuando uno habla también de indicadores que quiere medir, analizar las condiciones de vida de los niños. En las clases medias y altas aparece en la clínica, bueno, las consultas son sobre miedos, somatizaciones, dificultades con los límites y disfuncionamientos atencionales. Está de moda el déficit atencional y el TGD también. Hay tantos niños con trastorno generalizado del desarrollo que uno tendría que empezar a pensar qué está pasando. En la pobreza, ¿no? También nos preguntamos cuánto influye la era de la imagen en la construcción de la noción del cuerpo y en la construcción de la subjetividad. ¿Cómo es la calidad de los espacios que ofrecemos para jugar? En los barrios, en los centros educativos, en los hogares, cuando se hacen los planes de vivienda, ¿cuántos metros cuadrados tienen las habitaciones? ¿Cuántos lugares hay para esparcirse y cuántos lugares hay para jugar en el colectivo? ¿Qué disponibilidad hay en los adultos para sostener, satisfacer las necesidades de los niños? Jugar y disfrutar no son una obviedad.
y en los sectores de pobreza nosotros hemos encontrado que el 43% lo que hace es mirar televisión en 0 a 4 años, compartiendo con los adultos, escuchar música y hacer mandados. Esas son las actividades, lo que uno dice, bueno, el uso del tiempo libre. Bueno, ¿cómo? Y el juego, lo que significa el juego para el desarrollo cognitivo, emocional, afectivo. Y viendo esto, acá yo le tengo que pedir ayuda al sociólogo, mi compañero Escarroba, porque vieron después ustedes me preguntan. Este es el mapa de la pobreza medida por los indicadores más económicos, viene descendiendo en el Uruguay, esta gráfica la muestra, pero sin embargo los niños son los más afectados. Todavía hoy, a pesar de lo que hemos bajado, y uno tendría que preguntarse si está bien medido y un montón de otras cosas, en los menores de 6 años el 26% de los niños son pobres, y en Montevideo y el área metropolitana está peor que el interior. El Uruguay, desde las políticas como país, del 2005-2007, y esto está mal, yo voy a empezar en el 2005, tuvimos muchas discusiones, dónde empezamos, pero los 15 minutos no dan para más. Así que pregunten todo lo que quieran. Lo primero fue, lo que el gobierno dijo fue dar respuesta a la emergencia social. Y salió lo que se llamó el PANE, que tenía un tiempo acotado, que iba dirigido a los indigentes y a los más pobres, ¿no? Y allí están los programas, y lo que logró sí es bajar la indigencia del 3,9 al 1,7. Y tenía un tiempo, ¿no? O sea, había 1 año y medio para llevarlo adelante. En el mismo momento se empezó a armar lo que se llama el Plan de Equidad, que es como un gran paraguas que tiene componentes de tipo estructural y lo que se llama la Red de Asistencia e Integración Social. Ese gran paraguas siguió como política sin tiempo, a largo plazo, está hoy, está dentro de lo que se ha llamado la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia, 2010-2030, y no se ve nada lo del medio. Espera, me faltó. Bueno, apareció el Plan Ceibal. Y acá han dicho muchas cosas, o sea, tiene un carácter, ya mis compañeros de trabajo. Y creo que es importante empezar como a pensar a partir de cómo vamos llevando esto y qué cosas podemos como aportar y después discutir. Bueno, todos decimos que es un buen indicador ver qué pasa con la tasa de mortalidad infantil. El Uruguay había en el 2010 llegado al 7,6 por 1000 nacidos vivos. La meta que se propuso el país como para los ODM fue 6,9 y estábamos por tocar la meta y bueno, resulta que subimos de nuevo. Porque entre otras cosas se debe a los prematuros, y ahí Alicia nos puede ayudar, Alicia Canetti, que bueno, que de alguna manera son sostenidos a través de las incubadoras, niños muy pequeños, o sea, núcleos duros desde el punto de vista biológico. Y la otra cosa importante es que tuvimos una epidemia de tos convulsa el año pasado. Y es lo que hace que hayamos subido, también explica, no la esperábamos. Nos tuvimos que empezar a proteger de la tos convulsa. Dentro del Plan de Equidad, en esas políticas estructurales, yo la voy pasando así, bueno, apareció el Sistema Nacional Integrado de Salud. Es incipiente, tienen por primera vez una canasta básica de prestaciones que se exige a los públicos y a los privados, aparece el control del niño sano, y los niños tienen consultas gratuitas para el control del niño sano, para poder poner que todo el mundo se convenza, primero los técnicos de salud, que el control del niño sano es algo bien importante, y después la comunidad, ¿no? Es todo un trabajo. Y se han ido fortaleciendo los programas de salud de la niñez, de la adolescencia y de la mujer. La cobertura de salud, nosotros estamos cubiertos, todo el mundo tiene un centro de salud. Y los partos son institucionalizados en el Uruguay. Sobre la calidad, bueno, todavía no tenemos, estamos tratando y haciendo esfuerzos, pero no hay, como científica de la universidad, ya me quedan 5 minutos, no puede ser. Esto es para decirles que detenernos en la pobreza, los niños pobres, desde el año 1986 nosotros empezamos a hacer investigaciones con distintas metodologías, uno puede discutir cuál y cuánto y cómo, dónde,
coinciden en que los niños que nacen en la pobreza tienen más probabilidades de que su desarrollo se afecte, no solamente su crecimiento. Y que a medida que la edad avanza, si no pasa nada y no se hace nada, estas alteraciones van en aumento y se van como instalando y estructurando como si tuvieran una dificultad que al inicio no la tienen. Los varones están peor que las niñas, las curvas poblacionales se dividen a eso de los 15-18 meses y a los 3 años hay como un punto crítico donde hay un salto muy importante. Y esto y que lo que más se deteriora son la capacidad de representación simbólica e interacción social. Bueno, empezamos entonces, si no se jerarquiza empezar desde la gestación, realmente lo de derechos y acciones que cuiden a las madres embarazadas y a los niños en los primeros años, los de derechos empieza a ser un discurso ácido. Pero mientras tanto hay que hacer algo por lo que ya están. Entonces no alcanza con la universalización de la educación pública y una educación pública de calidad, sino que también hay que ir viendo qué se puede hacer con aquellos que están en el sistema y que ya tuvieron una historia de abandonos y de vulnerabilidad en su camino, y por eso se creó el programa de escuelas de tiempo completo y de programa de maestros comunitarios que nos dan muchos resultados. Lo que no hemos podido lograr aún, tenemos problemas, es con la educación media. Y es un tema complejo que debe de tener que ver con aspectos que tienen que ver con la historia de los niños, pero también con aspectos del sistema, que eso se está como analizando, porque el sistema de educación media no solo no retiene a los más pobres, que son sí los que primero se van, sino que tampoco retiene a los que no son tan pobres. Pero la escuela sí lo logra, y en la medida en que mejoran los resultados, y cuando por las pruebas CERCE tenemos segundo lugar en América Latina, en las PISA no nos va tan bien, que es en educación media, el sistema puede sostener y lograr que los niños que nacen en contextos desfavorecidos estén mejor si van a escuelas de tiempo completo y tienen el programa de maestros comunitarios, que es un trabajo entre la escuela y la casa, y más personalizado. Esto daría para mucho. El Uruguay, bueno, no se ve nada, sí se ve un poco, es en números absolutos, porque esto impacta más, está invirtiendo, no solamente en educación, sino en todo lo que es infancia, como los países de la región, pero con mucha fuerza. Antes subía por la matrícula, porque aumentaban sobre todo en los primeros tiempos era que la matrícula iba aumentando. Ahora sube porque damos más plata por niño. Ahora, que haya voluntad política y que haya un gasto público mucho mejor, más inversión, no significa que haya calidad y que los resultados sean buenos. Eso lo tenemos todos que pensar y podemos discutir. Disculpame, ¿puedo? Acá me parece interesante ir como vamos, bueno, desde los secundaria, que la enseñanza media que tiene problemas. Cuando nos paramos en los primeros años de vida, fíjense en la gráfica de la izquierda, de la derecha, y eso que soy psicomotricista. La derecha es de los menores de 24 meses, cuando van a un centro educativo, un centro integral, están más protegidos. Azul es normalidad. Cuando no van a nada y no tienen nada, vieron cómo baja. Esto es como resultados en el desarrollo. Cuán importante es medir el desarrollo. No solamente el crecimiento, no solamente la cobertura, no solamente la asistencia. Y cómo después se van alterando. O sea, pero sí me quiero quedar con aquella que si nosotros empezamos antes de los 2 años, tenemos mayores probabilidades de proteger el desarrollo y cumplir con la convención en lo que tiene que ver con el desarrollo previo. Y hay que empezar desde la gestación. Luego, ¿qué explica cuando los niños no avanzan? Y que creo que esto es para poder introducir otros indicadores. Y ustedes ven volando, dice, ¿qué cosas afectan además de lo que es lo socioeconómico, las características de un barrio? Lo que es común, y acá hay 2 instrumentos, uno se llama el instrumento de prácticas de crianza del GIEP, y el otro es el del ambiente familiar, que tienen como diferencias a lo que vimos nosotros en la encuesta, que no preguntamos directamente, ¿no?, sobre la violencia, sino lo hacemos en forma indirecta,
y la calidad del dato mucho mejor. Lo que se une es las creencias machistas, las dificultades en la comunicación familiar y el problema con el establecimiento de los límites. Eso está incidiendo y aumenta, son como indicadores intermediarios que potencializan los efectos de la pobreza y los problemas del contexto. Entonces esto es un poco como nosotros como grupo planteamos y estamos analizando cómo trabajar indicadores que vayan más allá de lo macroeconómico, la cobertura, la asistencia, ¿no? Y dentro hemos descubierto, porque ahora tengo que ir medio rápido, los centros de primera infancia y sobre todo los CAIF, y hablamos de los CAIF porque bueno, es un programa al cual el Uruguay le puso mucho énfasis, son un factor de protección, disminuyen las brechas, son un factor de equidad. Se hizo un esfuerzo muy grande en aumentar la cobertura, pero no solamente en aumentar la cobertura, sino también en calidad, que no nos da el tiempo. Otras cosas importantes cuando vamos a medir qué pasa, es que hay que tomar en cuenta la asistencia. No es lo mismo la asistencia a los niños no pobres, de sectores de pobreza, que la asistencia a los niños que que están fuera de los sectores de pobreza. Entonces ustedes en ese cuadro ven que los no pobres se afectan, pero los pobres se afectan muchísimo más. Entonces este es otro indicador, que tengan un lugar sí, pero cómo es su asistencia y cómo es la calidad de ese lugar. Y en cuanto a el estado nutricional, nosotros tenemos, porque yo creo que bueno, si estamos hablando en forma integral, en el estado nutricional tenemos un retraso de talla y riesgo de sobrepeso y obesidad. Ustedes vieron que la primera es la referencia y la segunda es lo que pasa, la celeste es lo que pasa a los niños que tienen una política pública de apoyo. Estamos en menores de 3 años, ya termino. Y la azul es lo que pasa a los niños que no van a ningún lado, que están en contextos de pobreza, que están vulnerables entre los 0 y los 3 años y que nadie los está ayudando. Sí, nadie los ayuda en todo lo que tiene que ver con la interacción, ser escuchados, el juego, los vínculos parentales. Sí los ayudamos en las políticas de alimentación. El Uruguay tiene cubierta la alimentación de todo el mundo. El problema es que no alcanza solo con dar alimentos o con tener cubierta la alimentación. Hay otras cosas que inciden en la alimentación, que no es solamente el alimento y la calidad de los alimentos, sino que tienen que ver con las interacciones y con otros planos que hay que profundizar y tomar en cuenta. Bueno, está. El plan Ceibal, estamos todos conectados. Todos los niños de la escuela primaria pública y de la escuela y de educación inicial tienen una computadora, ya se universalizó, y también en educación media, o sea, hay acceso a la conectividad. Y bueno, a los TIC, ¿no? Como le dicen ahora, y eso ha demostrado ser algo que reduce las brechas. En este momento queremos poner énfasis en la primera infancia fundamentalmente y en el fortalecimiento de aquellas familias, seguir trabajando con estas políticas públicas que las hemos ido evaluando y reforzando, pero poner énfasis en las familias que no llegan. Los más pobres no van, y los que son más vulnerables generalmente no asisten aunque tengan los servicios, o si asisten son muy irregulares. Y entonces hemos puesto énfasis en lo que se llaman 2 programas, que es Uruguay Crece Contigo y las estrategias territoriales de trabajo con las familias, que van a ser 2 programas que se articulan con los que están en las instituciones y que son trabajo en el hogar. Y nos debemos al sistema de cuidados. Estamos por elaborar la ley del sistema de cuidados con licencias parentales y maternales, y bueno, y cómo hacer para salir de la feminización y la familiaridad en el cuidado de los más pequeños, que es todo un tema. Bueno, pobre mujer sufre. Yo creo que es simplemente que para los problemas complejos, soluciones complejas, importa la redistribución de la riqueza, no nos debemos de olvidar, la voluntad política
el aumento del gasto es condición necesaria pero no suficiente. Todo esto de las Inter, uno le podría poner las Inter, ¿no? La perspectiva de derechos, de géneros, pero los buenos diseños no son suficientes. Se necesita formación de recursos humanos, un buen acompañamiento y supervisión, ya se dijo, que las políticas no sean a corto plazo y las luchas de poder. Nosotros tenemos un nudo crítico. Cuando hablamos de la intersectorialidad es muy bueno en el diseño, es muy bueno escribirlo, es muy bueno en el discurso. Pero luego de alguna manera se ponen las luchas de poder entre sectores, entre el nivel del decisor al operador, entre las distintas disciplinas que juegan, entre las distintas instituciones que juegan. Allí, como seres humanos que somos, no, yo diría cómo romper la fragmentación de la posesión del otro, porque de alguna manera es como si tuviéramos cada uno de nosotros que salud, que educación, las chakras. Bueno, para terminar, nada más que analizar la complejidad de qué significa, qué representa el otro para cada uno de nosotros. O sea, esto también nosotros somos seres humanos y la subjetividad está en juego y hay que evaluarla. Les agradezco y perdonen por la velocidad.